a la siguiente sesión, en la que Teo López nos hablará sobre las herramientas de ingeniería de los servicios energéticos sobre un caso práctico. Teo es fundador y expresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos. Él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica. Ha dedicado su trayectoria profesional durante toda su vida a instalaciones y energías en la edificación. Es actualmente director general de la empresa 3i Ingeniería desde hace más de 20 años en temas dedicados. Es un holding con empresas dedicadas a energías renovables, diseño de iluminación natural y artificial, eficiencia energética, biocombustibles. 3i Ingenierías ha realizado más de 1000 proyectos de instalaciones en distintos tipos de edificaciones, que no voy a entrar en el detalle, pero bueno, estamos otra vez hablando de la experiencia práctica y desde ahí cuáles son las herramientas de ingeniería que se pueden aplicar sobre los servicios energéticos. Cuando quieras, Teo. Gracias, Juan. Ante todo, agradecer también al Colegio de Ingenieros Industriales, al decano, al vicedecano y a todas las personas que han organizado esto, y a la Asociación de Ingenieros Industriales, en concreto a su presidente, Miguel Ángel Martínez Lucio, la posibilidad de participar en todo esto. Bueno, después de la brillante exposición de Michel de todo el marco general y de todo el potencial de la eficiencia energética, bien, ahí se veía que había, como él mismo ha dicho, había unos cuantos sitios donde había mucha ingeniería, auditoría, herramientas, temas de la ingeniería propia, auditorías iniciales, el feedback, toda la realimentación, por aquello, como bien ha dicho, que el papel lo aguanta todo. Luego no es así en la realidad y hay que realimentarlo, volver a retocarlo, volver a los modelos que hicimos y demás. ¿Cómo son esos modelos que hicimos? Eso vamos a ver. ¿Cómo son? Bien, lo primero que hace falta es un método. Como en general para abordar casi todos los temas que nos han planteado muchas veces en las materias nuestras, hace falta tener claro un método. En cualquier materia, si recordáis, de las que aplicamos, el método tal, o por el método tal, o por el método cual. Prácticamente la mitad de la presentación refleja qué método vamos a utilizar y se decide, nos hemos decidido por uno, que es el que se representa aquí, pero bueno, alguien puede coger y utilizar otros métodos parciales para analizar una cosa, para analizar otra y luego juntarlos todos. Correrá los riesgos que corra, ¿no? Hay métodos, hay herramientas que analizan todo y si varían cosas parciales, pues tiene en consideración todo esto. Es decir, que si actuamos sobre un envolvente, acabamos de modificar la carga del edificio, luego acabamos de modificar las condiciones en que va a trabajar la enfriadora, la caldera, las curvas de rendimiento y demás. Está todo como muy ligado. Luego el método tiene que ser un método que interrelacione todas las variables que hay. Estoy poniendo un caso de un edificio, lo podéis extrapolar, como decía antes Michel, a cualquier otro tipo de incluso industrias y demás, siempre que tenga esta extrapolación. Bien, el método es muy importante, elegirlo, ahora veremos en concreto con ese método y una toma de datos en la realidad, datos que nos da el cliente y datos que luego nosotros vamos allí, podremos ya llevar a cabo una evaluación energética de lo que pasa allí, una evaluación general que engloba todo. Con esa evaluación podemos ver ya qué mejoras son susceptibles de abordar allí, valorar estas mejoras, estudiarlas económicamente y financieramente. Bueno, este es un poco el marco de la exposición para que os situéis. El planteamiento general es hay que hacer un modelo energético del edificio. Es decir, yo al edificio le voy a preguntar qué se puede hacer en él y se lo voy a preguntar a un modelo que he hecho. Pues con un programa, ahora veremos con qué programas, se meten todos los datos del edificio y el edificio le miramos a ver si la respuesta es la adecuada y comprobamos que la respuesta es la adecuada si coincide con las facturas que tenemos, en caso de que el edificio sea existente. Si el edificio no es existente, es herramienta pura y dura de simulación y no tenemos nada para comprobar, porque el edificio no se ha hecho, ¿no? O el edificio se le somete a una reforma tan grande que realmente es prácticamente como si se le hiciera nuevo, ¿no? Entonces, lo más importante es construir un modelo del edificio. ¿Cómo? Mediante un programa de simulación dinámico que está instante, hora a hora,
analiza la climatología del edificio, analiza todas las instalaciones, el funcionamiento, tiene en cuenta todas las variables de todo lo que pasa, bien sea en la envolvente, en radiación, en transmisión, bien sea todos los sistemas, en la ocupación. Por supuesto, todos estos datos los va a pedir y hay que meterlos, y es un poquito pesado, ¿no? Una vez que se tiene esto, se le pregunta al edificio qué energía consume el edificio. El programa lo da y dice, pues consume tanta energía y está distribuida en el tiempo de esta forma. Eso lo comprobamos con las facturas y no nos va a coincidir nunca. O sea que lo que dice el modelo no coincide con la realidad, que son las facturas, y más si tenéis facturas pues de estas que dan prácticamente, que las podéis seguir por internet, de clientes donde instante a instante se sabe lo que está, la potencia que está demandando, la energía que está consumiendo, una curva en tiempo real. Lo hay, no igual como las facturas de nuestra casa, que nos llega los kilovatios hora del mes, pero hay clientes que se les puede seguir la curva instante a instante. Entonces, miramos el modelo con eso y no coincide, no va a coincidir nunca. Pero no pasa nada, no hay que alarmarse. También esto hay una teoría de errores enorme que no está muy desarrollada todavía, una teoría estadística de cómo son todos estos errores para determinar luego al final una sigma, una desviación típica, una varianza y dárselo a los economistas, a los financieros, bueno, igual no hay que darles tanto porque se alarman, y ver los márgenes de error, o sea, la desviación que hay. ¿Por qué hay errores? Las herramientas no son exactas. Estos modelos que los han hecho, aunque hay concursos por ahí que se han organizado por la Agencia Internacional de Energía, organizó concursos para desarrollar herramientas muy potentes que tuvieran en cuenta pues casi todos los fenómenos físicos que ocurren. Os lo imagináis cuando empieza a radiar un elemento, un cristal, un perfil, el hormigón, ¿no? Todas aquellas leyes de radiación de calor y demás, ¿no? Que había, pues todo esto, los programas no abordan todo esto con exactitud. Luego, si no lo abordan con exactitud, va a haber un error. Y luego los usos de los edificios, pues a ver quién lo mete con exactitud exactamente. Los horarios, tal, las cargas, lo otro, tan exactitud como se desarrolla. Meterás los horarios y luego se desarrollará durante el año, pues bueno, como se desarrolle, ¿no? Y las enfriadoras que nos vende el fabricante este, que es muy bueno, esta multinacional que es muy bueno, también siguen literalmente la curva que dice y va a trabajar en las condiciones que dice. Pues no lo va a hacer matemáticamente, tal. Es decir, se arrastran una serie de errores y esto es normal. Hay una persona que es Alberto Viticorsi, que estudia con él bastante los métodos, los protocolos de medida y verificación de los ahorros, y bueno, no me quiero decir este dato, pero a mí cuando lo decía algunas veces me alarmaba. Podrá haber errores enormes, hasta del 20 o el 30%. O sea, asumir un error de un 5 o un 10%, pues no hay que alarmarse, es como lo normal, pero habrá que tenerlo en cuenta luego, ¿no? Bien, estos datos de calibración, cuando el modelo nos ha preguntado, nos ha contestado, lo miramos con la realidad y no coincide. ¿Cuánto se desvía? Pues ahí es cuando tenemos que darle una segunda vuelta y calibrarlo. Porque si aquello se ha desviado el 50%, pasa algo. Hemos metido mal curvas, hemos metido mal datos, el cliente nos lo explicó mal, hay cosas que no hemos entendido, hay cosas que no sabe igual ni el cliente. Podría contaros muchísimos casos de unas desviaciones enormes, ir luego al edificio y decir, ah, es por esto. Porque el edificio tiene un nivel de infiltraciones que era muy difícil prever, ni el cliente lo sabe. Infiltraciones en la carpintería, y es un edificio moderno, pero se hizo mal y hay un nivel de infiltraciones que a ver quién las cuantifica en un programa, ¿no? Por el método rendija, por el método lineal, por el método de sobrepresiones, los distintos métodos que hay en los manuales de cálculo de infiltraciones, pues no, al final ahí hay una realidad. O que hay un sistema de mantenimiento tan sumamente sofisticado, que lo llevan de esa manera, alguien que tiene su cariño a la instalación y está allí, y todos estos horarios influyen muchísimo. En fin, hay que darle una vuelta y calibrarlo. ¿Calibrarlo hasta cuándo? Hasta que coincida con la realidad. Porque si tenemos un modelo que le vamos a preguntar qué hacemos y no coincide con la realidad, pues entonces está mal. Luego hay que calibrarlo hasta que coincida con la realidad, pues bueno, en la medida que aquello se vea que tiene su enjundia y ya se para. Cuando aquello se desvía un 5, un 10, un 15, y si aquello tiene mucho que igual no lo entendemos muy bien, pues podemos admitir un poco más, ¿no? Bien, se discriminan los consumos. ¿Cómo se discrimina si no hay contadores separados para la calefacción, para la ventilación, para la iluminación? Pues el modelo lo va a dar. El modelo va a dar, se puede discriminar del modelo cuánto consumen las enfriadoras, cuánto incluso parcialmente, los grupos de distribución y tal. Bien, voy un poco rápido porque la verdad es que no hay mucho tiempo para contar esto. Se hace un planteamiento general.
con el modelo ya calibrado, el modelo responde bien a las facturas, le hacemos unos test de mes, unos test del año, calibramos, vale, esto funciona. A este modelo ya le podemos preguntar, porque sabe cómo funciona el edificio. Le podemos preguntar ahora sobre, si hago esto, ¿qué va a pasar? Lo que se llaman las MAEs, medidas de ahorro y eficiencia energética, ¿no? Bueno, hay medidas en la envolvente que hay que manejar, pues, igual alguna herramienta puntual para analizar luego esa medida, porque al modelo le metimos cómo estaba la envolvente, cristales, tal, muros, lo otro. Pero ahora vemos que allí hay potencial y queremos analizar unas lamas, unos voladizos, unos aleros con el arquitecto. Estas medidas son un poquito delicadas. Tenemos que hablar siempre con los integradores, arquitectos y demás. Y para analizar esas lamas hace falta sacar otra herramienta de la caja de herramientas que traíamos, que se llamará Ecotec, se llamará como se llame. Analizamos esa y vemos que disminuye la carga de radiación, la carga de tal, pues tanto. Y lo reflejamos en nuestro modelo y vemos que aquello ha caído el consumo, pues el importe que sea. Hay medidas de free cooling, que estas son muy fáciles de utilizar. Las de la envolvente, bueno, no os voy a hablar de la envolvente porque lo imagináis perfectamente, tienen su tela algunas y hay mucho edificio en microondas por ahí, con mucha fachada poniente, que antes de hacer eficiencia energética lo que hay que hacer es ponerle en vigilia y abstinencia energética. Como decía Ramón Velázquez, el catedrático de termotecnia de Sevilla, usted tiene un problema con la demanda. Es decir, su edificio es que demanda demasiado. Y demanda, como sabéis, no es consumo. Demanda es que el edificio tiene ya tal nivel de carga por radiación, por transmisión, por tal, que para qué voy a poner máquinas que lo lleven. Lo primero que hay que hacer es disminuir esa demanda. Entonces, los problemas de la envolvente están muy relacionados con la demanda. Hay mucho edificio de microondas, como os decía, eso es un poco delicado y hay que manejarlo desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, esta ventilación es muy sencilla, free cooling, y bueno, hay que verla también, recuperaciones de calor, estrategias de funcionamiento de los equipos, cómo está funcionando aquello, el control, de esto sabe muy bien toda la gente que estuvo ayer de control, pues Honeywell, Johnson y demás, que ahí estas compañías están hecho cosas que simplemente con los ahorros los han pagado, y el 5 o el 10% ahí solo actuando sobre el control. Luminarias, sistemas de movimiento de fluidos, cambiarlos, unos constantes a variables, sustitución de equipos, bueno, cogeneración, integrar alguna fuente de energía renovable, que os lo imagináis. Pues, bien, cuando ya tenemos esto, ¿cuál es el método en sí que hemos utilizado? ¿Cuál es el método que estamos utilizando y cuáles son las tripas del método? Es un método basado en ARRE, ahora lo vais a ver, que vale para dimensionar. Existen dos situaciones. Una, dimensionar equipos, que esto es lo que hemos hecho toda la vida en los proyectos. Si os fijáis en los proyectos que hemos hecho es hacer proyectos de instalaciones. Bueno, aquí no se trata de hacer proyectos. En este arte se trata de calcular el consumo de esos proyectos, que nunca se ha calculado fino. Yo me he dedicado a esto toda la vida y con la gente que ha hecho los proyectos, y tú mirabas un proyecto y allí el consumo de energía, como mucho se utilizaba el método grados día. Se multiplicaba un número por las horas y decía, consumirá tantos kilovatios hora en calor y tanto tal. Pero allí aquello esto no estaba analizado ni desglosado para tomar medidas. Luego estos proyectos se basan en esta metodología, se basa en programas que hay de Heat y Ventilation, Air Conditioning, de ARRA y de firmas comerciales como son Trane, Carrier y demás, programas que hay muy conocidos, pero que lo que perseguimos es no estimar las cargas, sino lo que perseguimos es analizar la energía. Esta es la metodología que utilizan estos programas. Está aquí un poco pequeñito, disculpar, pero bueno, más o menos os será familiar. La climatología, definición del edificio, se estiman las cargas. A partir de esas cargas se analizan los sistemas. Esta es la metodología que utiliza en los programas, ¿no? Esto lo tenéis y se va a dar, no me paro en ello porque si no, no vemos conclusiones ni nada. Herramientas que hay que utilizar en climatología, y cómo sé yo el clima de un sitio o de otro, y si quiero jugar con el clima, sacar información de humedad, de radiación, tal. Hay herramientas muy potentes como Meteonor, y con los datos que dan estos programas se procesan mediante otros programas. Transys es el programa estrella. Son herramientas un poco difíciles. Un ingeniero bueno en estos temas puede tardar un año en sacar resultados fidedignos de Transys. Es un programa de lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Energy Plus del DOE. El DOE, como sabéis, este programa está hecho por el Departamento de Energía de Estados Unidos y por la Universidad de Berkeley, y es otro de los programas más conocidos. Son herramientas internacionales, conocidas en todo el mundo. Tienen esta fiabilidad, que no es la hoja que uno se inventó ahí, ¿no? Que luego la biblioteca a ver cuál es o qué datos coge, ¿no? Esas son las herramientas. El Hub es un programa que lleva ahí, pues yo creo que 20 y tantos o 30 y tantos años hecho, tiene todas sus bases. Utilizar estos programas pues tiene muchas ventajas,
porque luego pues lo puedes cotejar con cualquiera, te da la misma información, utiliza las mismas bases, las mismas bibliotecas, y si cada uno utiliza uno, pues encima que esto tiene errores, los errores de cada uno son diferentes, va a ser un lenguaje muy difícil de hablar. Bien, esas son las herramientas. Transys, como decía, puede definir todos los sistemas, tanto térmicos como hidráulicos, como eléctricos, electrónicos, como de sistemas de renovables, de fotovoltaica, las cosas, puedes meter todas las curvas de variación que quieras, del inversor, de los cables, del clima, de las temperaturas, de la pérdida de los conductores, de energía. Tú puedes, en función de la carga que lleven, puedes meter todo lo que te quieras complicar ahí. Y al final puedes terminar en herramientas que desarrollas tú, o automatización de cálculos que tienes que hacer para coger de uno, de otro, y automatizar todo esto y hacerte tu propia caja de herramienta. Bueno, se hace el método que emplean estos programas, como hoy seguimos hablando del método, y en qué consiste, son funciones de transferencia, que utiliza, como os decía, todas las variables de todos los sistemas, y este método fue desarrollado por ARRA, que supongo que sabéis cómo es cada uno de ellos, y considera los efectos, pues todo, de la envolvente, la demanda, de la inercia, digamos que considera los efectos de todos los elementos de comportamiento físico que hay allí, tanto máquinas como demás, ¿no? Se meten las temperaturas locales, da las temperaturas locales, perdón, de los fluidos, condiciones exteriores, el funcionamiento de todas las máquinas, los horarios, el método de cálculo es dinámico. Seguimos con la toma de datos. Ahora ya hemos visto cómo es el método. Con esta metodología, el cliente que aporta, pues aporta los planos, horarios, equipos, características. Nosotros vamos allí, repasamos todo eso, los consumos, descripción de los sistemas, vemos si todo coincide en toda esta auditoría que hay que hacer. Hay unos cuantos niveles de auditoría. En ARRA lo podéis ver. No se puede uno embarcar a hacer una auditoría y un trabajo de esto así al primer intento, porque esto lleva mucho tiempo y cuesta dinero. Entonces, ahí en ARRA lo podéis ver, hay el nivel preliminar, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Te acercas al cliente, haces un nivel preliminar, ves las facturas, echas un vistazo y con mucho ojo tú dices, aquí hay un potencial de ahorro de tanto. Si el cliente quiere seguir, como decía ayer el catedrático de Derecho Administrativo, pues ya se firman unos compromisos, porque oiga, yo voy a empezar a estudiar esto. Si luego usted le doy esto y no quiere nada, y todo esto me lleva trabajo. Bueno, ya cada uno como utilice, como decía antes también Michel, toda esta fase de auditorías y todos estos compromisos, cada uno ya marca su estrategia. Bien, este era un edificio, el que estamos poniendo un caso práctico, que para colmo la propiedad no tenía contadores en ese edificio. Bueno, es una coyuntura especial, una situación de un complejo, que bueno, tampoco viene a cuento aquí relatar, que son datos confidenciales de una propiedad. No tenía medición de nunca de ese edificio. Un edificio construido hace muchísimos años, pero no se sabía. Pusimos unos contadores, hay que llevar un equipo adecuado que mide prácticamente casi segundo a segundo y nos saca la curva, y el equipo dio este perfil de consumo. Esto se podría ver si, aunque tuviera contadores, lo estuviera, como os decía antes, ¿no?, en tiempo real. Aquí se ve cómo funciona un poco el edificio y hay que saber interpretar esto. Cuando entran, cuando arrancan la luz, cuando arrancan el aire acondicionado, cuando llegan los equipos, cuando llegan las personas, todo esto se deduce aquí. Se ven los escalones que van entrando, mirándolo un poquito con lupa, ¿no? Bueno, ahí está, a las 6:30 arrancan los servicios comunes, la iluminación. Tienes que ver todos esos equipos, tienes que verlos en las curvas, cómo se están comportando. Bien, para hacer la evaluación hacemos el análisis climatológico de qué pasa allí, cómo es el clima, para ver si hay algún potencial con ese clima de free cooling que no se está usando. Es un clima que se presta mucho al free cooling o no. Hay climas que no se prestan mucho al free cooling, tienen tal nivel de humedad y tal nivel de temperatura, pues, o en esa estación tienen tal nivel de humedad y temperatura que no nos interesa meter mucho, porque hay que gastar mucha energía en eso. Y hay otros climas que no, que podemos parar la enfriadora más y meter esto, ¿no? Esta es la curva, el diatipo que se ha cogido. En este caso se complicaba un poco más porque yo os digo que no había contadores y había que extrapolarlo. Este es un diatipo que se cogió con las mediciones, para colmo estaba en dos grupos de contadores de energía eléctrica el edificio, una parte la llevaba un grupo, otra parte la llevaba otro. Con este modelo definido ya el modelo de situación, calibrado ya el modelo, las mediciones, sacamos nosotros tablas de esto. Se puede sacar todo tipo de información, de tablas, de equipos, por meses, toda la información que se quiera. Aquí está la realidad que midió, que es la curva azul, y la realidad simulada
del modelo es la curva en roja, la curva de los cuadrados. Bueno, hay las desviaciones que os decía antes, hay que saber intentar entenderlas por qué son, y ahora le preguntamos a la curva, le preguntamos a ese modelo cuáles son. Aquí está arriba lo que midió el equipo y abajo está lo simulado, lo que hemos metido. Bien, este es un escandallo de esa energía, se puede sacar muchísima información. Aquí he traído algunas tablas o algunos escandallos como este, pero no. Cómo se distribuye en la iluminación, cómo esa energía, cuánto consume el aire acondicionado, cuánto los equipos, cuánto... Este escandallo estaría mal si no hemos hecho un modelo bueno también, porque ¿cómo vamos a hacer un escandallo de un total si el total está mal? Bueno, otras formas de representarlo, lo mismo y demás. Medidas que se proponen aquí, pues se propone abordar el sistema de iluminación, que no tenía pues control perimetral, como exige la reglamentación actual, sistemas horarios, sistemas de regulación de iluminación, sistemas incluso de cambiar los equipos por otros más modernos. Bueno, hay mucha partida ahí en iluminación. Se propone hacer free cooling, porque era un clima, en concreto estaba en Bilbao, era un clima que se prestaba en unas estaciones de invierno, de primavera, otoño, se prestaba bastante a free cooling y tenía mucho potencial de free cooling. Se proponen también los horarios de iluminación, que ya lo he dicho, y se hace un mapa de medidas. No se abordan aquí cambiar equipos, grandes cosas. Todas estas cosas de cambiar equipos porque están mal, instalaciones que están mal, todo esto hay que tener cuidado, porque bueno, si algo está mal, que se cae a pedazos, como digo yo, será hacer una reforma, porque aquello no cumple nada y ya no vale para nada, no es eficiencia energética. ¿Que es más eficiente los equipos que vamos a poner? Sí, pero vamos, todo esto tiene un punto, porque estas cosas de cambiar a veces no se recuperan por vía eficiencia y podéis hacer los números. Bien, el estudio económico-financiero, que os lo imagináis, todas las... Ya no me queda tiempo, Juan, ¿no? El estudio económico, os imagináis todas las variables que hay que hacer cuando hayamos valorado estas medidas y hayamos visto lo que ahorran, pues habrá que hacer el estudio correspondiente. Determinación de la desviación típica, si somos capaces de decir, y esto puede moverse en este margen de error. Es decir, vamos a ahorrar aquí al año en energía térmica frigorífica, haciendo todas estas actuaciones, pues, yo qué sé, 1000 megavatios hora, que eso vale a 150 euros megavatio hora, por decir algo, y son 150.000 megavatios hora. Pero seguro que vamos a ahorrar eso. Si cambia el año, la climatología, tal, la explotación, ¿de qué orden de desviación sobre ese dato? Eso es la determinación de la, si os acordáis de estadística, de la sigma. Y que, bueno, realmente no hay una metodología todavía de cómo se determina esa sigma con determinado rigor, y sería complicado. Lo hemos tanteado con Alberto Vitti, mirando muchas cosas para protocolos y demás, porque hay una teoría de errores, ¿no? Pero todo eso hay que desarrollarlo, y mientras alguien no lo tenga muy matemático, todas esas herramientas, pues tiene que tener muy buen ojo. Esto se necesita muy buen ojo de las instalaciones, ¿eh? Hace falta que sepa alguien cuando no coincida el modelo. Alguien puede ser muy virguero con el modelo, pero cuando no coincida con la realidad, tiene que ir a la realidad y tiene que saber leer la realidad y hablar con la gente y trasladar eso al modelo. Y eso se necesita mucha experiencia, gente con... En resumen, hay que tener un método claro. Podéis utilizar el programa que queráis, podéis utilizar 50 herramientas, una para que os da el fabricante de no sé qué, otra que os da de no sé cuánto, pero todas esas herramientas, ¿cómo se interrelacionan entre ellas? Como no cojáis un método, utilicéis una metodología que aborde todas, pues va a haber problemas. Ojo a la toma de datos, los clientes pues dan lo que dan y a veces pues lo desconocen, no saben que hay eso allí, no lo desconocen, no quiere decir que haya mala fe o mala voluntad, pero la toma de datos es lo que él te da y tú tienes que ir y comprobar todo. Se necesita construir el modelo energético. Sin un modelo energético hecho con un programa, no tiene sentido esto. Porque a ver, ¿quién sabe todo esto a pelo, con hojitas de cálculo, con tal, o sacado así de la manga, ¿no? Se necesita construir un modelo. Y el modelo tiene que estar calibrado, que quiere decir que se atiene a la realidad. Y hasta que no esté calibrado, el twinning hasta que no esté calibrado, aquello está mal. Y solo cuando está calibrado le podemos preguntar al modelo. Nos dará unas propuestas, haremos un mapa de MAE, las evaluaremos. Si somos capaces de hincarle el diente a la sigma de las medidas de ahorro energético,
Y a partir de ahí, pues se estudiará financieramente y habrá medidas pues que tienen sentido, habrá medidas que no, unas de un payback y otras de otro payback, y bueno, pues la propiedad o la ESCO, quien sea, decidirá qué medidas lleva a cabo y qué mapa actúa. Pues esto ha sido.